Hola, mi nombre es Julio Peñarera. Hola, mi nombre es Diego Vaque. Hola, mi nombre es Javier Altamirano. Somos estudiantes de la maestría de Big Data y Ciencias de Datos de la Universidad Tecnológica de Israel. El tema desarrollado para nuestra maestría es la infraestructura de análisis de datos mediante benchmarking entre modelos predictivos de Machine Learning y Deep Learning en el programa PEC. Diseñamos una infraestructura de datos en la nube, como se le conoce, para hacer una transformación de estos datos históricos y transformarlos en una predicción y apoyar en decisiones reales. El contexto del PEC. El PEC es un programa de eficiencia que lo lanzó el gobierno en el año del 2014, con el cual se pretendía el cambio de matriz energética de gas licuado de petróleo para la cocción mediante cocinas de inducción. Esto nos arrojó unos registros de 2 millones de datos en 8 años y aprovechamos todos estos datos para poder generar un proyecto de demanda. Y el reto no era solamente de almacenar los datos, sino también de convertirlos en algo que nos pueda ayudar para poder predecir la comercialización. Estos datos acumulados simplemente es oro sin poder minarlos, es un oro estancado, ¿ya? Eso nos hacía un cuello de botella teniendo la data que se obtenía de los registros y nos ofreció una oportunidad para predecir todo este tipo de estrategias económicas de comercialización. ¿Es posible construir una infraestructura automatizada para poderlo hacer? Esa es la pregunta de nuestro proyecto. Para eso, podemos hacerlo a través de nuestros objetivos. El objetivo general de nuestro proyecto es diseñar e implementar esta infraestructura para poder predecir utilizando la plataforma de Google Cloud. Esta plataforma tiene herramientas que nos permiten desarrollar una arquitectura medallón. La arquitectura medallón tiene 3 etapas, que es la bronce, la plata y la oro, ¿no? También tenemos los objetivos específicos, que es integrar toda esta data, toda esta infraestructura, los datos históricos, crear una automatización. Y también tenemos el músculo de Google Platform y el cerebro, que serían la parte de Deep Learning para poder predecir los datos. ¿Sí? Para esto que funcione tenemos 3 ejes, que es la metodología, el CRISP-PM, que se enfoca en un proyecto de Big Data para hacer el seguimiento y el desarrollo, la arquitectura de medallón, que tiene la capa bronce, que es la parte de extracción de datos, el almacenaje en la nube, la capa plata, que es el procesamiento, el refinamiento de los datos, y la capa oro, que es el modelado y la explotación de tus datos, ¿no? Todo esto apoyado a través de Google y la inteligencia artificial. Bueno, vamos a indicarles cómo funciona la estructura de nuestro proyecto. La infraestructura del proyecto se basa desde que iniciamos los datos hasta que sale el dashboard. Las capas de nuestra infraestructura son 3. La capa bronce es donde se almacenan los datos crudos. Después tenemos la infraestructura, la capa plata, que es donde se estandariza las variables y se prepara para la predicción. Después tenemos la capa oro, que es donde se exponen las métricas, pronósticos y tableros. Es donde ya se visualizan los datos de mejor manera. El valor agregado para nuestro trabajo es la trazabilidad y actualización continua. El modelo principal que nosotros usamos es el LSTM, con más de 2 millones de transacciones del sector eléctrico ecuatoriano. La información que tenemos actualmente es de hace 8 años, con 1.354 puntos de venta. ¿Por qué vamos a usar LSTM? Porque aprenden patrones que cambian con el tiempo, estacionalidad, picos de demanda. Por esta es la razón que nosotros nos inclinamos hacia el cerebro secuencial LSTM. El benchmarking de modelos. La comparación mostró que el mejor desempeño alcanzó el STM. ¿Cómo lo hicimos nosotros este análisis? Nuestro mejor modelo nos dio como resultado un ERA al cuadrado de 0.58, que resultó ser el mejor entre los benchmarking que nosotros
lo realizamos. Como vemos aquí, las referencias que tenemos en Xbox tuvimos R al cuadrado de 0.57 y de N nos dio la más baja con R al cuadrado de 0.58. Por esto nos inclinamos hacia la LSTM. Aquí vamos a presentarle la visualización e impacto del trabajo. La capa oro conectan con el modelo de decisión reales. El uso práctico son las predicciones visibles en dashboards. La consulta directa por gerencia y áreas operativas. Menor dependencia de procesos manuales. El impacto del estudio aporta evidencia para planificación comercial y energética. Abre una ruta, un gobierno de datos y analítica predictiva. Muestra valor tanto institucionalmente como empresarialmente, como podemos ver aquí en los cuadros. El producto que estamos ofreciendo nosotros va más allá de una infraestructura. El análisis de datos tiene que ser una infraestructura a largo plazo que nos sirva para la democratización de la tecnología, para el alcance de todas las personas. En este caso podría ser para ministerios públicos, para banca o finanzas, también para lo que es el comercio nacional o el sector de salud. También puede ser para otras áreas. Podemos ver aquí el análisis predictivo de ventas y el análisis predictivo de las inscripciones que tienen para el incentivo tarifario. Es un poco irónico en esta parte. ¿Por qué? Al inicio del programa teníamos ventas que iban creciendo, pero hubo en el 2017 un decrecimiento. A partir del 2019, por decisiones políticas, se empieza a cerrar el programa. Eso nos da como consecuencia que las ventas vayan a una tendencia de cero. Como estamos manejando un algoritmo que se llama LSTM, este nos indica que efectivamente van a estar en cero, pero eso simplemente es porque es una secuencia de pasos. Ahora, como vemos acá, tenemos el área de las inscripciones. Nosotros también vemos que tiene correlación entre ventas e inscripciones. Tiene un pico de crecimiento y un pico de decrecimiento, pero en el análisis que hicimos con el STM, el algoritmo nos manifiesta que puede ser posible en el 2022, agosto en adelante, que puedan crecer las inscripciones. Eso simplemente sería más bien un aspecto teórico. No se puede saber si es que va a seguir subiendo o va a seguir bajando. Muy bien. Tenemos en cuenta algo. Cuando nosotros hacemos los análisis, tenemos esto que se llaman las épocas. Para este tipo de análisis de las ventas fue necesaria solamente 12. A veces son ejercicios en donde pueden llegar a ser de 40, 38, pero en este caso nuestro, porque el dataset en sí es un poco pequeño, mantiene solamente con 12. Tenemos un RSM de 0.7, un MAE de 0.07 y un MAPE de 1.87. Aquí es donde vamos a llegar a la fase 4 o la capa de oro, que se manifiesta como la visualización. Esto va a dar una accesibilidad y en tiempo real para manejar datos. También podemos indicar que dentro de todo ese universo de datos podemos obtener un resumen. Podemos apreciar que tenemos aproximadamente 600,000 ventas en estos 8 años. También podemos ver que existe una comparación de una bombona de gas versus una cocina eléctrica. Eso sería en este caso el cuadro principal para facilitar la parte de resultados. Como conclusiones tenemos que es posible construir una infraestructura para podernos apoyar de ciertas predicciones apoyados en la nube. Tenemos una arquitectura medallón que nos permite utilizar en Google Cloud. También tenemos el valor de la tesis, no solamente está en el algoritmo, también está en que estas infraestructuras son escalables y replicables, tanto en el sector público como en el privado. Con nuestro proyecto queremos alentar a las personas que tengan la utilidad de Big Data para hacer el análisis de datos, para que puedan utilizarlo en infraestructuras como Google, que es una plataforma on-cloud para el análisis predictivo de todas las técnicas que existen. Esto serviría para todas las empresas, tanto públicas como privadas, y de índice personal. Eso sería todo y muchas gracias.